Hola de nuevo, bienvenido a un nuevo videotutorial sobre el uso básico del LibreOffice Writer. En este tercer videotutorial vamos a hablar del tipo de letra, de todo lo que tiene que ver con la letra. Todo lo que tiene que ver con la letra aquí en el LibreOffice Writer se denomina el carácter, aunque hay otros editores de textos en los que se denomina la fuente tipográfica. Bueno, todo lo que se puede hacer con la letra en el LibreOffice Writer lo tenemos en el menú Formato Carácter. A este menú también se puede acceder una vez más mediante el menú contextual, clicando con el botón derecho del ratón sobre algún punto del texto y veremos que tenemos aquí también el acceso al menú de carácter. ¿Qué podemos hacer en el menú carácter? Bueno, pues lo primero que podemos hacer es elegir el tipo de letra. Podemos ver aquí los tipos de letra, lo que se denominan las tipografías que tiene implementadas este software. Se pueden cargar tipografías externas y siempre podremos ver aquí una muestra de la tipografía que estamos seleccionando. No solamente podemos seleccionar el tipo de letra, sino también podemos seleccionar cursiva, negrita, el tamaño de la letra. Insisto en que aquí podremos ver una muestra del tipo de tipografía que estamos seleccionando. ¿Qué más podemos hacer en este menú? Pues podemos seleccionar el color de la letra. Siempre en todas las aplicaciones de la suite ofimática de LibreOffice, cuando se tiene que elegir un color, nos va a llevar a la misma aplicación y podemos elegir entre diferentes paletas de colores que vienen preestablecidas, pero también podremos elegir colores personalizados. Podremos clicar en diferentes tonalidades y elegir colores, o bien si nos conocemos su código hexadecimal o RGB o CMYK, pues podremos escribir directamente esos códigos y entonces elegir el color que queramos. Bien, ¿qué más podemos hacer? Podemos seleccionar que un texto esté en mayúsculas o todo en minúsculas, o tipo título. En el tipo título es en el que las primeras letras de cada palabra están en mayúsculas, o versalitas. El versalitas es una forma de representar un texto en mayúsculas pero con el tamaño de las minúsculas. Luego tenemos otras opciones que son un poco, están más pensadas para hacer títulos, letras muy bonitas y bueno, se puede probar con ellas. Podemos elegir subrayado, diferentes tipos de subrayado. Aquí siempre veremos una muestra, insisto, de subrayado también. Podremos ver incluso de tachado, y siempre, insisto, podremos ver una muestra de todo lo que estamos haciendo. Incluso podemos elegir el color del subrayado y el color del subrayado. ¿Qué más podemos hacer a través del menú carácter? Podemos elegir si queremos escribir un superíndice o un subíndice, incluso escribir el texto con diferente inclinación, o cambiar el espaciado entre las letras. Por último, podríamos resaltar un texto, resaltar con un determinado color, esto lo veremos, o incluso hacer que un texto tenga bordes, tenga un borde y se quede marcado en un determinado borde, una vez más con un determinado color, de forma similar a cómo se selecciona el borde de la página que se pudo ver en el segundo video tutorial. Es el mismo concepto, porque todas las aplicaciones de LibreOffice cuando invocan al borde de algo, invocan a la misma aplicación. Y bueno, pues todo esto es lo que se puede hacer a través del menú carácter, pero buena parte de todas estas acciones lo vamos a tener en la barra de herramientas, porque son acciones tan habituales que ya los programadores del software han pensado que debían aparecer en una barra de herramientas. Así que aquí podemos ver en la barra de herramientas en la que podemos elegir el tipo de letra, el tamaño, negrita, cursiva, subrayado, tachado, superíndice, subíndice, el color de la letra, el resalte. Todo esto lo tenemos en una barra de herramientas. Ahora, fijaos que en la barra de herramientas solo tenemos algunas de las opciones. Aquí no podemos elegir el color del subrayado, pero si quisiéramos hacerlo, entonces ya tenemos que ir a hacerlo a través del menú Formato Carácter. Y además también en el LibreOffice Writer pues aparece aquí una opción de texto en el que podemos a través de este menú hacer también algunas de las
acciones que se pueden hacer en el menú carácter o a través del menú carácter, pero que en este caso lo tenemos algo más rápido. Bueno, pues si nosotros de repente ahora quisiéramos decir, bueno, pues vamos a cambiar el tipo de letra, vamos a poner pues esta, yo qué sé, Arial, y vamos a cambiar el tamaño, y vamos a cambiar el color, cualquiera, este mismo, y vemos que no ha cambiado nada. ¿Y esto por qué es así? Porque cuando se cambian los parámetros del tipo de letra, solamente se van a cambiar a partir de allí donde estaba el cursor, en qué punto de la pantalla del texto estaba el cursor, cuando se cambiaron los parámetros, y solamente a partir de empezar a escribir. Así que si yo ahora empiezo a escribir, pues entonces escribo con ese tamaño de letra y esas características de letras que he elegido. Pero si no, podemos ver que no hay ningún cambio. ¿Cómo hay que proceder? ¿Cómo hay que proceder cuando queremos cambiar todo o el tipo de letra, las características de una letra de un texto que ya está escrito? Pues entonces lo que hay que hacer es seleccionar previamente el texto. Y entonces, ahora sí ya tengo un texto seleccionado, el programa entiende que todos los cambios lo voy a hacer sobre ese texto seleccionado. Entonces aquí ya podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño, lo que queramos, y ahora es sobre el texto que hemos seleccionado. Bien, y a veces también puede darse la circunstancia de que, bueno, pues que compilamos un documento a partir de textos que vamos cogiendo de otros documentos, y claro, cada texto, cada bloque de texto que integramos en el documento pues tiene unas características diferentes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para asegurarnos que todo el texto que estamos compilando tiene el mismo aspecto? Pues la forma de hacerlo es seleccionar todo el texto y entonces darle a todo ese texto la misma definición, el mismo tipo de letra, el mismo tamaño, el mismo color. Entonces, ¿cómo se puede seleccionar todo el texto? Pues para seleccionar todo el texto, la primera forma sería situarnos en el comienzo del texto y abrir una ventana de selección, clicando con el botón izquierdo en el comienzo, manteniendo el botón izquierdo, el botón primario presionado, y arrastrando hasta seleccionar todo el texto. Pero claro, si el documento es muy grande y tiene muchas páginas, esto nos puede llevar mucho tiempo. ¿De qué otra manera se puede seleccionar mucho más rápido? Y esto nos sirve para recordar algunas de las funciones más usuales en casi todos los programas. Pues en el menú editar tenemos la opción de seleccionar todo. Así nos aseguramos que seleccionamos todo el texto, menos, como podéis ver, el encabezado, y tampoco se seleccionaría lo que estuviera escrito en el pie de página. Y ahora yo sí le doy a todo el texto unas mismas características, un mismo color, pues todo el texto adquirirá ese mismo color. Será común y mantendrán un formato coherente. Y por último también hay una opción, no he cambiado el tipo de letra, ahora ya sí que todo el texto tiene el mismo tipo de letra, porque no lo había cambiado. Tampoco, como esto tenía el texto en negrita, pues para que todo tenga en negrita debería activar y desactivar. Y ahora comprobaremos que sí que todo el texto ya no tiene negrita. Bueno, y a veces nos puede interesar, por lo que sea, dar a una parte concreta del texto un formato concreto, porque lo queremos resaltar de alguna manera. Pues mira, esto yo quiero escribirlo en Anatolian y con un tamaño 13 y con otro color de letra. Quiero que sea, vamos a escoger otro color diferente, que se note este azul, por ejemplo. Y claro, yo sé que ese texto lo he escrito con este color de letra, y ahora resulta que quiero darle el mismo formato a esta otra frase de aquí abajo. Una opción sería, venir aquí, intentar encontrar qué formato tiene ese texto y entonces dárselo también al de abajo. Pero hay una opción que es muy importante conocer, que es la de copiar formato. Si yo sé que este texto tiene un formato que a mí me interesa dar
a otro texto, voy a utilizar esta herramienta que pone clonar formato, y entonces hago clic en ella. Primero he de seleccionar el texto que tiene el formato que quiero copiar. He seleccionado ya el texto que tiene el formato que quiero copiar, selecciono esta herramienta y ahora vemos que el puntero del ratón se ha convertido en una especie de cubo de pintura que, si lo he hecho sobre algún texto, adquiere el mismo formato. Esta herramienta de copiar formato es muy útil cuando queremos asegurarnos que aquel texto que queremos resaltar tiene el mismo formato que otro que ya hemos resaltado, sin tener que ir a averiguar qué formato le di en un primer momento. Y bueno, pues esto es básicamente lo que se puede hacer con el carácter, con el tipo de fuente, con la letra, con el LibreOffice Writer. Ahora ya todo es cuestión de practicar. Espero que os haya resultado interesante y continuaremos con nuevos videotutoriales. Hasta pronto.